Hola, soy Pablo Cianes y en este vídeo te voy a dar un adelanto de este artículo titulado Introducción a JavaScript. En primer lugar, comentar esta imagen. Aquí tenemos representado lo que sería un servidor que puede trabajar con el lenguaje PHP. Lo que hace el servidor es preparar el documento HTML de la página web que viaja hasta lo que sería tu equipo para que se renderice por medio de tu navegador web. Entonces, el documento que se ha preparado en el servidor llega a tu navegador en forma de HTML, pero también en forma de ficheros JavaScript o CSS. Con todo ello, el navegador compone lo que sería la página web que finalmente tú ves. Entonces, ¿qué es JavaScript? Pues se trata de un lenguaje de programación, como el que pudiera ser PHP, que trabaja en servidor, pero es un lenguaje de programación que está pensado para ejecutarse aquí, en el lado del cliente, en tu navegador. Entonces, esto lo que ofrece es un mayor dinamismo porque no hay que esperar a comunicarse con con el servidor, ¿vale? Se ejecuta el código en el propio navegador, en el lado del cliente que se llama, y entonces las interacciones son mucho más rápidas. Esto surgió por la lentitud de estas conexiones en los inicios de Internet, ¿no? De todas formas, ahora cada vez JavaScript tiene mucha más fuerza por lo rápido que es al ejecutarse en tu propia máquina. Una de las ventajas, por ejemplo, es simplemente validar un formulario, ¿no? Un formulario web sin tener que estar comunicándote con el servidor mientras que lo estás rellenando y te va diciendo si lo estás rellenando o no bien, ¿no? Validarlo antes de llegar a mandarlo al servidor. ¿Cómo puede viajar este código JavaScript? Pues puede viajar dentro del HTML como código plano, dentro de sus propias etiquetas, o en un documento aparte que puede venir de este mismo servidor o desde otro, ¿vale? Un documento, un fichero JavaScript con todo el código de JavaScript, ¿no? Solamente un fichero para ese código de JavaScript. ¿Qué puede hacer este lenguaje de programación, este código JavaScript desde el navegador? Pues básicamente puede modificar todo el documento HTML, quitando o añadiendo nuevos elementos, puede alterar todos los estilos CSS, añadiendo, quitando, y todo esto lo puede hacer atendiendo a las interacciones del usuario, ¿no? Con tu teclado, con tu ratón, vas haciendo interacciones con la página web y el JavaScript está atento a esas interacciones para ofrecer dinamismo a la web e ir modificándola, alterándola y atendiendo tus interacciones. Dicho esto, tienes todo en detalle explicado, incluso la historia de por qué se llama JavaScript, que no tiene nada que ver con el lenguaje Java, y más abajo tienes una demo, un poco de código con un documento HTML básico en la parte izquierda y la representación de ese código en la parte derecha, el cual puedes descargarte directamente aquí o incluso modificarlo yendo a la página de Sandbox, clicando aquí. Básicamente aquí tenemos un documento HTML con un H1, que sería esto, introducción a JavaScript, y luego tenemos dos div con estos IDs, app1 y app2, los cuales estamos llenando de texto, pero con JavaScript. Tenemos aquí, por ejemplo, un JavaScript que está incrustado aquí en el propio documento HTML, simplemente es abrir una etiqueta, como la etiqueta de H1, pero es una etiqueta que se llama script, que se abre y se cierra, y dentro metemos todo el código JavaScript. En este caso es un código que hace llamada a este div a través del ID y mete un HTML que es texto incluido con JavaScript desde el index.html, que es este documento. Y es esto de aquí. Por tanto, el JavaScript puede viajar como texto plano dentro del documento HTML. Lo más normal es hacer de este modo, como aparece aquí, no ponemos ningún código, sino que ponemos un src y la ruta donde está el fichero con todo el código JavaScript. En este caso no hay ninguna carpeta ni ninguna ruta, están en el mismo nivel y simplemente llama un documento index.js que lo que hace es introducir este otro texto en el documento HTML. Entonces estamos viendo dos formas de insertar JavaScript. Aquí arriba podemos ver ese fichero JavaScript que hace lo mismo, pero ataca al otro div. Y aquí incluso podéis ver la lista de documentos.
En este caso no hay siquiera carpetas. Entonces, dicho esto, JavaScript, le damos dinamismo al documento, a la web, y lo hacemos tanto escribiendo el código directamente, que no es muy recomendable, o con ficheros aparte. Puedes descargarlo o puedes jugar con él en la página de Sandbox.